su servidor tiene en la unidad especializada precisamente de operaciones con recursos sensibles. ¿Cuál es el contexto histórico del delito de lavado de dinero? Las sociedades cambian, las sociedades evolucionan. El comercio es una práctica que viene precisamente de la existencia de la sociedad. Y en ese sentido, por supuesto que cada vez es más complejo el comercio, también se hace más compleja las relaciones sociales. Y en esas viene implícito la situación del delito. En eso encontramos entonces también que se va haciendo y la tipificación va generando precisamente que haya la necesidad de que ante nuevas conductas se tipifiquen delitos que no existían. El delito del lavado de dinero, blanqueo de capitales, en el caso de México, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tiene una definición muy concreta, nos la da el jurista Isidoro Blanco Cordero. Lo define como el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con la apariencia de haber sido obtenidos de forma ilícita. Tenemos a nivel de tesis, una tesis es administrativa, que es lo curioso. No podemos hablar de una tesis penal, pero es administrativa que nos da el concepto. El concepto a través de esta tesis es el lavado de capitales, también conocido como el blanqueo de dinero, de activos con operaciones con recursos de procedencia ilícita, es el conjunto de mecanismos, prácticas o procedimientos orientados a la apariencia de legitimidad o linealidad a bienes o activos de origen ilícito. ¿Cuál es ese proceso? La legislación, la tesis e incluso precisamente el penal señala que es la colocación, la estratificación y la integración. La colocación al tema del sistema económico del dinero ilícito. ¿Cómo se realiza? Se trata de simplemente de realizar transferencias a cuentas, de comprar algunos bienes, y es aquí donde existe un mayor control por parte de las autoridades para poder identificar estas situaciones. La estratificación en esta etapa se lleva a cabo cuando se realizan diversas transacciones para poder lograr el gasto de los recursos ilícitos con el fin de evitar que la autoridad detecte su origen. ¿Sí? Y la integración finalmente consiste en que estos fondos ilícitos en la economía se mueven y se adquieren nuevos fondos aparentemente ya ilícitos. Ejemplo, ¿cómo lo hacemos? El ejemplo más general. ¿Cuál es? Narcotráfico. Lavado el tráfico de armas también, el trata de personas. Obtienes el dinero. ¿Qué haces con ese dinero? Lo envías a un negocio, aquellas empresas que llamamos fachadas. Esas empresas vamos a generarlo y pongamos un negocio, un hotel. Hay personas, eso ya funciona, hay personas que entran, se mezcla el dinero que tiene precisamente el propietario de ese hotel, que viene de recursos ilícitos, con los recursos lícitos. Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasa? Se mezcla. Posteriormente, las personas pueden decir que deposito este dinero en ciertas cuentas y aparentemente es legal. Incluso lo transfiero a otras personas. Y se va perdiendo el rastro de legalidad. Y finalmente, ¿qué hacemos? La persona beneficiaria compra algún bien. Incluso puede prestar y generar intereses. Y ahí es donde precisamente encontramos esta situación de que la integración del dinero se da. Históricamente, ¿de dónde vienen? Algunos historiadores ya juristas en la Edad Media se origina el delito cuando precisamente está prohibida la usura. La Iglesia prohíbe precisamente, porque eso es un delito, es un pecado, ¿no? Y se condena al infierno, a la descomunión. ¿Qué es lo que hacen entonces los prestamistas de siglo sentido? Lo que hacen es que prestan el dinero, pero aceptan a cambio una donación. Esa donación ya no es un interés, lo llaman así, sino es como el pago del favor que existe. Una forma muy simple de que ese dinero que podría ser original un pecado, ya no es simplemente un favor, y ya se integra. En la era
moderna, encontramos en los siglos XV al siglo XVIII aquella actividad de piratería. Si vamos a la época del virreinato, encontramos que existen los piratas y los corsarios. Los corsarios los llamaban así porque tenían una patente de corso que al gobierno les permitía explotar cierta área del mar, del Caribe y el Golfo de México, a efecto de robar principalmente a la Armada Española y así obtener ese beneficio. Ese beneficio no siempre llegaba directo a aquellos países que estaban patrocinando a estos ¿qué es lo que hacían? Ellos iban a ciertos puertos en las Antillas, en el Golfo, incluso de América, y ahí comercializaban aquello que habían incluso robado. Entonces ahí se veía una cuestión de, precisamente, ya como de lavado de dinero. Y ahí es la primera, digamos, históricamente la primera referencia a lo que es un paraíso fiscal. ¿Cuál es en la época contemporánea? La época más representativa del origen y la tipificación del lavado de dinero. En el año 2017, en Estados Unidos se prohibió la fabricación de alcohol, lo que llamamos la gran prohibición. En tal caso, es la ley Foster, que entró en vigor en 1920 y se mantuvo en vigencia hasta 1933. En mi opinión, en particular, siempre he pensado que cuando hay un mercado a una actividad y esa actividad o producto se prohíbe, lo que pasa es que ese mercado se vuelve clandestino y se vuelve más caro. Esa es la situación que de pronto vemos. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿A quién benefició esta prohibición? No benefició a ciertas bandas o a ciertas personas que se organizaron precisamente en grupos criminales representativos en varios lugares, que más vemos en las películas incluso y en este video histórico, precisamente a la mafia de Chicago. ¿Qué es lo que pasa con él? Ha llegado al negocio de esta venta de producción, venta y importación de alcohol ilegal. Se van haciendo ciertos negocios. ¿Cuál es? La prostitución, el juego, los casinos, la actividad de diversión abonada a lo que es la venta de alcohol clandestino o ilegal. ¿Qué es lo que pasa? Que empieza a fluir dinero. Si algo desde la universidad me han enseñado es que en esta vida dos cosas siempre suceden y nunca se escapa de ellas. La primera es la muerte y la segunda es la caída. Entonces, al final de cuentas, el sistema de recaudación de impuestos generalmente es el más eficiente en los países. En Estados Unidos, precisamente, la recaudación, la autoridad sanitaria siempre estuvo pendiente precisamente de recaudar ese dinero. Entonces, ¿cómo generar esa situación de limpiar ese dinero? ¿Cómo yo, una persona que incluso en el común de la sociedad sabe que me dedico a una actividad ilícita, cómo puedo gastar esos fondos? ¿Cómo puedo gastar ese dinero que viene de la venta del alcohol, que viene de ciertas actividades ilegales y disponer de ello? ¿Qué es lo que se inventan ellos? Se inventan negocios de lavanderías. Entonces, generalmente todos esos negocios lo que hacen no es pagar en efectivo. Pagar en efectivo, y esos negocios que eran fachada, sí funcionaban, pero es ahí donde entraba el dinero precisamente de esas actividades ilícitas, de la venta de alcohol y otras actividades, con el dinero de personas que utilizaban esas lavanderías. De ahí viene precisamente esa situación de lavado de dinero, porque venía de esas lavanderías. Pasando rápidamente a 1970, es cuando empieza la primera intento de regulación de estas actividades, con la denominada Unsafe Act. Esta es una iniciativa de Estados Unidos para regular aquellas operaciones que rebasaban operaciones de efectivo de más de $10,000. Esto lo vemos, ¿por qué? Porque entonces la década de los 70s y 80s es muy representativa para este delito. Y lo vamos a ver en un momento, ¿por qué? Pero bueno, esta ley lo que hacía era regular, no era punitiva, no había un delito que se perseguía. Más bien era una cuestión para evitar la evasión de impuestos. El delito de
fiscal. Sin embargo, sí puede estar aparejada, pero es indudablemente autónoma de la misma. Y eso yo creo que es una cuestión que se tiene que desarrollar y entender actualmente. Como veremos más adelante, platicaré en forma de procesos y de anécdota, no se han entendido completamente los alcances que tienen que ver cómo podemos separar estas dos actividades, la fiscal y la penal, en cuanto a este delito. Como en esta ley de 1970 de Estados Unidos, solamente tenía como fin detectar aquellas operaciones de más de $10,000 y en su momento, por supuesto, Hacienda y apoyos, pero no se generaba una situación de delito. Es hasta 1986 con el presidente Ronald Reagan que efectivamente se empieza a tener la primera tipificación, la Money Laundering Control Act, la cual precisamente a través de esta situación generaba, bajo la base de $10,000, que si había una situación de reporte en la cual la persona hizo recursos de $10,000 eran de alguna o venían de alguna actividad ilícita o se trataba de ocultar de dónde venían, entonces se tenía precisamente que penalizados dependiendo de su momento se había el procedimiento. Y esto, lo interesante de aquí es que empieza a tener por primera vez en Estados Unidos y a nivel mundial no solamente la penalización, sino el decomiso o confiscación en su momento de todos los bienes que vienen de pasando a una situación que hay que mencionar, me parece. A nivel global tenemos algunas declaraciones o intentos también de convenciones que precisamente trataron de regular o establecer políticas a nivel mundial. ¿Por qué? Hace un momento decía que en 1970, los 80, ¿por qué esta época es importante para este delito? Porque en esta época empezaron a proliferar y una expansión exponencial del tráfico de drogas ilegales, de aquellas drogas generalmente sintéticas, de aquellas drogas que eran producidas en ciertos países pero vendidos en otros y que producían millones de dólares. Entonces, no solamente un país se quedaba muy reducido para poder controlar precisamente eso. ¿Por qué? Porque no puedo castigar quizá de pronto una actividad que por un dinero que aparentemente está llegando legal a mi país. Hubo entonces precisamente por esta situación varios intentos. Tenemos la declaración del 12 de diciembre de 1988 en Basilea, ahí es donde varios bancos centrales se reunieron en los países a efecto de tener políticas de regulación. De estas tenemos también la Convención de Viena, que también es muy importante, porque precisamente genera las bases de lo que va a venir posteriormente respecto a la tipificación y al decomiso y a la creación de un organismo internacional que actualmente precisamente es aquel que establece, vamos a decir, los parámetros y las reglas respecto a las políticas que los países deben seguir para la persecución de este delito. En 1989, precisamente en julio de ese año, los 7 países más industrializados del mundo se reunieron para checar, y uno de los puntos fue este tema. Eso creó yo que en 1900 se crea el Grupo de Acción Financiera Internacional. Lo conocemos como siglas en español, GAFI. Esto nos lleva precisamente a generar que dicho grupo generó unas primeras 40 recomendaciones. Esas primeras 40 recomendaciones establecían precisamente los plazos y cómo se tenía que investigar dicho delito. También, sin embargo, debemos señalar que como dije en un principio, que cuando se involucra el dinero en una actividad, siempre vamos a encontrar que se mueve a un ritmo vertiginoso la forma de obtener. Por eso en 2012 hubo nuevas recomendaciones. Y esto es muy importante porque este año establece en GAFI que ese delito no solamente debe tipificarse a nivel federal en los estados, sino también debe tipificarse a nivel estatal. ¿Qué tenemos en México? En México tenemos precisamente el tipificado este delito en el 400 bis del Código Penal Federal.
Este fue publicado el 13 de mayo de 1996. Alejandro nos dice el delito de operaciones de procedencia ilícita, que se impondrá de 5 a 15 años de prisión, de multa de 1.000 a 5.000 días, al que por sí o por interposta persona realice cualquiera de las siguientes conductas. Primero, adquiere la agenda, administre, custodia, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte, transfiera dentro del territorio nacional de este o hacia el extranjero o a la inversa, recursos o derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Asimismo, también no solamente aquel que realiza las conductas, sino el que oculta, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza de origen y ubicación de dichos bienes. Pero, ¿qué son los bienes de una actividad ilícita? Lo define el artículo 145 de este capítulo. Se entenderá que son productos de una actividad ilícita los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia. Esto es, tiene que haber una actividad ilícita, tiene que haber un delito previo o un delito predicado, como lo queramos llamar. Lo asociamos con narcotráfico, con narcomenudeo, con varias situaciones de aquellos delitos que vemos más grandes de acuerdo al Código Penal Federal. Posteriormente, en el 2012, salió una ley que se llama la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. En esta ley es federal, se establece la vigilancia respecto a ciertas actividades vulnerables. Y esto es como a todos los abogados nos lleva a pensar en las situaciones. ¿Cuáles son esas actividades vulnerables? Bueno, apuestas, sorteos, construcción, servicios profesionales como los de los notarios y los abogados, adquisición de metales, obras de arte, traslado y transporte de valores, comercialización y incluso venta de autos. Ahora, vamos a ver, ¿pagar en efectivo es delito? ¿Cómo saberlo? Hay un umbral, el umbral que establece, este es esto para este año 2024, son 328.000 pesos aproximadamente. Cualquier actividad que sea realizada de esas actividades de manera que el artículo 17 de esta ley lo establece, que sobrepase ese umbral, tiene que ser reportada por la persona que está prestando ese servicio. Esto es, lo vemos más fácilmente cuando vamos a una adquisición de un bien inmueble. El notario tiene un formulario que precisamente señala para cumplir con la ley de lavado de dinero que llamamos, y se le pone. Y ahí está, y por cuánto fue la adquisición. No podemos generar incluso compras en efectivo por montos mayores. Aquí vamos a pasar a lo local. En 2012, como parte de estas recomendaciones que hubo de API, también se estableció el artículo 453 en el capítulo 22. 453 al 458 no va ese capítulo, pero vamos al 453. Es una copia casi exacta del artículo 415. ¿Qué es lo que ha traído? ¿Qué es la diferencia fundamental de aquello que incluso ha tenido que llegar a Corte todavía no se define? Para efectos de este capítulo dice, se entenderá que son productos de una actividad ilícita los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando existan hechos fundados o certeza que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito o no puede acreditarse su legítima procedencia. A diferencia del 400 bis, que dice la comisión de algún delito y no puede acreditarse, es una confusión. Aquí es una disyuntiva. Aquí te permite que podría ser que viene una actividad ilícita o que la persona no pueda acreditar su legítima procedencia. Y esto, al menos en la unidad en la que me desempeña el grupo funcionario,
vamos a decirlo así, nos ha traído mucho más trabajo a nosotros como fiscales, a las personas, a los abogados como trabajo como clientes, pero dolores de cabeza a aquellas personas que de pronto no declaran, que de pronto no cumplen con su declaración o que declaran no en ceros. ¿Cuál es este contexto de aquí es donde vamos a entrar a esa situación de experiencia? ¿Cómo inicia una denuncia en la unidad de operaciones por recursos procedentes del Estado de Puebla? Tenemos el 453. Bien, nos dice que aquí a la regla que dice que estoy cerca de jefa de policía. Incluso las fase transporte. Empezamos con una modalidad, transporte. Nos han puesto a disposición por parte de elementos de policía, de seguridad pública, a personas que transportan indebidamente. Desde 160,000 hasta 3 millones de pesos. ¿Es ilegal? ¿Es ilegal transportar dinero? ¿Viene una actividad ilícita? Y aquí viene una situación de jurisprudencia que nos dice que la presunción que no puede acreditar la identidad procedencia no quiere decir que se traslade la carga de la prueba a la persona detenida, sino que no debe acreditar, es una cuestión judicial. Entonces, ¿qué pasa cuando no pueden acreditar? Y aquí es donde viene el anecdotario. Se han metido personas, 160,000, ¿sabes qué? Tengo aquí el voucher, ya lo saqué, lo voy a utilizar, aunque está libertad, no te permitas, se va al exterior de las 48 horas. Vienen cuestiones ya un poquito más. ¿Qué hace una persona llevando bolsas de dinero del gobierno de Oaxaca hacia Pachuca, hacia Hidalgo, 3 millones de pesos de un programa forestal? ¿De cuánto las bolsas que metió dinero? No lo sabemos, no nos lo dicen. Se puede exponer en muchas situaciones. Sin embargo, si yo le pregunto de dónde viene ese dinero, no hay recibos, no hay un depósito, no hay un pago de prestación de servicios. Entonces, ¿de dónde viene ese dinero? Si fuera federal, la persona tiene que decir, el abogado, ¿sabes qué? Me dice que no me dice ilícito ese dinero. Esto para que no pueda acreditar dónde viene. En el Estado de Puebla no. En el Estado de Puebla yo puedo judicializar simplemente porque tú no me acredites ese dinero. Obviamente puedo generar unas, dentro de mis 48 horas antes de ella judicializar, puedo generar algunos actos de investigación en los cuales yo puedo decir, ¿sabes qué? Esta persona, ¿de qué trabajas? Pues ahí me contrataron para llevar este dinero. Digamos, de pronto, eso nos ha llevado a situaciones tan malas, nos ha llevado a jueces de control que en algunas situaciones precisamente se han vinculado al proceso, otros que no han vinculado al proceso, porque precisamente dicen, tienen que demostrar que vienen actividades ilícitas. Yo digo, posiblemente sí, sin embargo, la ley es la interpretación, la tenemos, no podemos interpretarla, la ley es distinta y así está. Vamos a dejar aquí, que tenemos un poquito ahí, puntuales con lo que dice la ley. La otra situación, ¿cómo se hace como inicia? Tenemos la carga, que como dijimos fue una cuestión de puesta a disposición por los elementos de seguridad del Estado. ¿Cuál es la segunda? Una denuncia. ¿Quién nos hace esa denuncia? Hace ya no, pero hace años incluso había carteles en los que ponían si ves una persona con incremento de qué es la edad y ponían números, teléfonos, de denuncia. Pero ¿cuáles son las más conocidas? La unidad de inteligencia financiera. La unidad de inteligencia financiera pertenece a la Secretaría de Crédito Público a nivel federal. En Puebla, que es uno de los pocos estados que cuentan con ella, se le denomina Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica. Tiene a nivel de investigación, la UIF, por ejemplo, tiene facultades para asegurar cuentas, sino realmente pues, para investigar cualquier movimiento del SAT, tiene la información completamente, casi sin ningún control. Incluso que hemos tenido y hemos compartido con personal de UIF, son buenos para buscarle a cada quien qué es lo que tiene. Se puede hablar de un película de cualquier de las personas que tenemos ahí. La WIPE, ¿qué es la WIPE? La WIPE, como decimos, es una oficina dependiente de la Secretaría de Finanzas del Estado de Puebla.
¿Qué te pide Gafi? Que exista la oficina y puede ser adscrita a tu ejecutivo, que después de finanzas, puede ser autónoma también o puede estar adscrita a las fiscalías o procuradurías. En el caso de Puebla se decidió que fuera adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas. Ahora vamos a ver Secretaría de Finanzas. ¿Qué hace WIPE? A ciencia cierta no lo sabemos. Nosotros recibimos un oficio en el que te dicen tal persona no presentó declaraciones, sin embargo compró otras cosas. Y ahí está todo el mundo. Y preguntamos nosotros, ¿dónde está el soporte legal o el soporte documental de tu análisis para eso? Ellos dicen que no es tanto y que es suficiente. Lo mismo sucede con la WIF. Hemos recibido, digamos, denuncias por competencia de WIF, nos mandan aquí a Puebla, y es lo mismo, que pueden poner muchas cosas, pueden poner muchos datos, pero ¿dónde está el soporte documental de eso? No lo ponen, simplemente es cuestión reservada que ellos tienen, y entonces aquí es donde el Ministerio Público tiene que ordenar las diligencias necesarias para primero comprobar si es eso. A veces no se comprueba, a veces sí, a veces hay diferentes criterios en función de presentación de declaraciones que te dicen sí o no y a veces se comprueba. ¿Qué sigue después del procedimiento? La denuncia, tú compruebas, vamos a una situación de que tal persona no acredita legítima procedencia de, digamos, de 5 millones de pesos. ¿Por qué? Porque la persona es un trabajador que gana solamente 10,000 pesos mensuales, pero este número sí tiene adquisición por 5 millones. ¿Dónde vive la persona? Investigamos todo el contexto de la persona, todo el contexto. ¿Por qué? Porque muchos utilizan prestanombres de esta manera. Hay muchas empresas, y eso es a nivel nacional, por el pueblo hemos visto mucho. Muchas empresas que son dueñas de autos, que son dueñas de casas, donde viven personas, empresarios, donde viven políticos, y hemos encontrado de todos los partidos, que la casa no es de ellos, es de una empresa, que la persona dueña vive en una colonia completa. Así es. Y dices, bueno, ¿y el auto de dónde es? No, pues el auto es arrendado. También es arrendado para que esa mujer generes esa presunción de que ahí se está muriendo dinero. Pero bueno, continuamos. Una vez que judicializamos a una persona, vamos a las 48, judicializamos, venimos a imputación. ¿Y qué hacemos en esa imputación? Pues ponemos nuestros datos dentro del Ministerio Público. Si les digo algo, hay audiencias muy largas en este sentido, muchos compañeros abogados que se desempeñan en el ámbito penal tienen ahí. Hay compañeros abogados que han tenido audiencias muy largas. En promedio, las audiencias de operación con los procedimientos son entre 6 y 7 horas para exponer solamente la situación. Eso, aparte, generalmente piden la publicidad del término para poder exponer la situación. Y aquí, quizás un consejo que siempre se les da a los compañeros de guía, que todos somos abogados. No te pelees inicialmente con el Ministerio Público con sus datos de Puebla. ¿Por qué? Porque la evaluación en el Estado de Puebla, las carpetas de investigación de ORPI, vamos a llamarlo así, son por lo menos como 10 tomos de 1000 hojas. No te vas a mandar a leer todos. El Ministerio Público sabe que no lo vas a hacer. ¿Vale? Sabe que no vas a encontrar. Ella tiene un dictamen que tú no vas a encontrar, que tú no vas a poder generar un dictamen. Él va buscando ya precisamente la judicialización. ¿Qué es lo que tienes que hacer como abogado en esa primera audiencia? Y eso es algo, una anécdota que yo siempre cuento cuando hablo con los compañeros. La medida cautelar. No vete a la medida cautelar. ¿Por qué? Todos sabemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales te marca cuáles son las medidas cautelares, la más lesiva, la prisión preventiva justificada. Y la oficiosa se otorga por aquellos delitos que no se consideran graves y esas que tienes que debatir. Bueno,
ya tienes que empezar a decir por qué así, ¿no? Tenemos todavía debate en nuestro Tribunal de Justicia respecto a eso. En el tipo de operaciones de recursos de procedencia ilícita, para mí, como está tipificado y es opinión personal, debe ser oficioso por la penalidad. Si fuera más baja, no. Pero ¿por qué? 15 años ya tiene, en mi opinión, siendo una sanción alta. Incluso genera, hay otros delitos precisamente que son contra la integridad de la persona, que son incluso más bajos. Entonces, así como está tipificada, para mí debe ser oficioso. No, yo estoy más hacia el minimalismo penal y hacia el garantismo, pero pues es la opinión de lo que tenemos actualmente, ¿no? ¿Qué va a hacer el Ministerio Público? Pedir la prisión preventiva justificada. Eso es. Y ahí, cuando hay dinero en las actividades, la presunción de que la persona se actualice un riesgo de presunción de que no comparezca es alta. Y les digo, si se actualiza. ¿Por qué? Nosotros tenemos el criterio de que actualmente solamente el procedimiento abreviado y un criterio de oportunidad pueden ser salidas alternas. Por el tipo de penalidad, la suspensión condicional del procedimiento no podría aplicarse. Continuamos. Aquí es donde se pone, y a nivel estatal, yo que se ha puesto muy interesante este delito. ¿Qué hacen los abogados? Al amparo. ¿Qué pasó? Y aquí vamos a una cuestión. Nuestra primera judicialización en el 2020, mayo del 2020. Una persona política, lo judicializamos. El destino del dinero que se pedía por una obra aquí en la ciudad de Puebla, en el municipio de Puebla. Aproximadamente un 13% de una obra de 140 millones, 113 millones. La investigación se puso, lo vinculamos a proceso. Uno no puede variar los hechos después de vinculación al proceso, en la acusación deben ser los mismos. Si hay unos nuevos hechos, se sería por una causa diversa derivada de la misma. Siempre he tenido la fortuna de haber expuesto, y yo siempre he dicho, ya que deje de aprender en el lugar donde estoy, en diferentes áreas, que hablo de la Fiscalía General, me llevé la misma. En este libro hemos aprendido muchas cosas. ¿Qué es lo que sucede?